Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidas, bienvenidos al encuentro sobre perspectiva de género en el derecho de daños. En la clase de hoy la idea es analizar algunos puntos relevantes que se vinculan a aplicar perspectiva de género en el campo del derecho de daños. Mucho se habla de este tema, pero en la práctica es a veces complejo encontrar la forma adecuada de identificar estereotipos de género, erradicar las desigualdades que generan dentro del derecho de daños. Entonces, para empezar y justamente plantear el debate respecto de qué significa esto prácticamente en temas, en asuntos, en cuestiones que deben resolver los juristas en el campo del derecho de daños, voy a comenzar con una sentencia como disparador donde justamente la actora en este caso plantea, al apelar la sentencia de primera instancia, que faltó perspectiva de género en el juez de primera instancia que juzgó en cuanto a la cuantificación del daño. Y la Cámara, por otra parte, al resolver, reconoce que es necesario aplicar perspectiva de género en ese caso y toma una decisión que no se condiciona con lo que pide la actora. Entonces, un poco este disparador, usar este caso concreto, me parece interesante para reflexionar sobre qué significa aplicar o juzgar con perspectiva de género en el campo del derecho de daños. Este caso al que me refiero es un ejemplo de tantos otros similares que podemos encontrar en la jurisprudencia. Se trata de una sentencia de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de La Plata, la Sala 2, que se resolvió en el año 2020. En este caso, se trataba de una mujer que había sido agredida por su excuñado en la calle cuando él la encuentra y le tira por la cabeza con un pedazo de baldosa, generándole daños graves, lesiones graves que motivaron una causa penal y que posteriormente determinaron que se planteara una causa civil, un reclamo con una pretensión de indemnización de daños y perjuicios por los daños sufridos. En este caso, el juez de primera instancia, cuando resuelve la cuestión, para cuantificar la incapacidad permanente de la víctima, aplicó una fórmula matemática en el contexto de aplicación del artículo 1746 del Código Civil y Comercial. Y lo que la incapacidad permanente, en el caso de la víctima, era uno de los rubros reclamados. Por supuesto que se reclamaban otros rubros más, entre ellos daño moral y otros rubros dentro del daño patrimonial. En este caso, la víctima, cuando apela a la sentencia, justamente lo que plantea es que es un caso que constituye violencia de género, porque claramente es un hombre agrediendo a una mujer, que además existían antecedentes de que habían motivado denuncias penales previas de otras situaciones donde este señor agredía a la excuñada y la agredía físicamente. Entonces dice, bueno, es un caso de violencia de género, claramente, los jueces deben considerar ese contexto, aunque sea un reclamo de responsabilidad civil por daños y perjuicios, no puede considerarse como cualquier otro tipo de reclamo de responsabilidad civil por daños y perjuicios y, por lo tanto, por ser un caso que encuadra en una situación de violencia de género, no pueden aplicarse fórmulas matemáticas para la cuantificación, sino que debe tenerse en cuenta un plus en la cuantificación que refleje esa situación de violencia de género. Cuando resuelve la Cámara y dicta la sentencia, pone énfasis en que efectivamente es un caso de violencia de género y además también pone énfasis la sentencia de segunda instancia en que los jueces y juezas deben, por imperativo constitucional y supranacional, hacer efectiva la igualdad y erradicar estereotipos de género, y eso implica juzgar en todos los casos, en todas las ramas del derecho con perspectiva de género. Se citan las convenciones internacionales, la CEDAW, la Convención Belén do Pará, también obviamente la legislación local en materia de prevención y erradicación de todas formas de violencia contra la mujer. Y finalmente, como conclusión, sin perjuicio de usar estos argumentos y darle la razón a la actora en cuanto se trataba de un caso de violencia de género,
los jueces entienden que no corresponde un plus indemnizatorio ni tampoco utilizar otro método para cuantificar el rubro incapacidad permanente, sino que lo que corresponde es ordenar que el demandado asista a un programa, en este caso denominado Desaprender, que se dictaba en el Hospital Intersonal de Agudos Sor María Ludovico de la ciudad de La Plata, que era justamente un espacio para reeducar y para hacer reflexionar a hombres violentos e intentar, digamos, cambiar sus conductas. Esta sentencia me resulta interesante porque nos plantea justamente qué significa juzgar un caso de responsabilidad civil por daños y perjuicios con perspectiva de género. La pregunta es, ¿se limita juzgar con perspectiva de género, ordenar o medidas que tengan que ver con la reeducación, concientización o capacitación de los dañadores, como hicieron los jueces? ¿O al contrario, tiene razón o tenía razón la actora, este mandato, cumplir con el mandato de juzgar con perspectiva de género implica un aumento, un plus en las indemnizaciones, un modo diferente de cuantificar el daño cuando estamos en un caso de violencia de género? O en definitiva, la decisión de qué implica juzgar con perspectiva de género es algo que depende de la discrecionalidad de jueces y juezas. En realidad, la respuesta a estas preguntas es categóricamente no, ninguna de las opciones es correcta. ¿Por qué digo esto? Porque si recordamos qué significa juzgar con perspectiva de género y vamos a encontrar, digamos, las raíces de este concepto, de este enfoque en la Conferencia Mundial de la Mujer de Naciones Unidas de Beijing 1995, podemos concluir que el mandato sería, en el campo del derecho de daños, como en otras ramas del derecho, que los jueces y juezas deben identificar estereotipos de género, reconocer las desigualdades estructurales que generan y transformar las condiciones que hacen que esos estereotipos se perpetúen. Y hacer eso, llevar a la práctica, digamos, esos tres, o poner en práctica esos tres estándares o criterios en el derecho de daños, es algo muy diferente a tener una fórmula mágica que implique solo ordenar medidas de reeducación, concientización o reflexión de los dañadores o ordenar, digamos, un plus indemnizatorio. Sino que es algo muy diferente y que obviamente depende el tipo de casos del cual estemos hablando en el derecho de daños, dependerá qué debemos hacer como juzgadores o juzgadoras para aplicar, digamos, esta perspectiva de un modo razonable. Y voy a poner algunos ejemplos vinculados al derecho de daños que implicarían o que generan, digamos, la necesidad de aplicar la perspectiva de género de manera concreta, con decisiones concretas que implican justamente identificar estereotipos de género, reconocer las desigualdades que generan y transformar las condiciones para que se perpetúen. Una cuestión transversal a todo el derecho de daños es la necesidad de considerar, identificar diferentes tipos y modalidades de violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes y a su vez distinguir, digamos, esos distintos tipos de violencias con los problemas probatorios. Y en relación a esto, también aplicar los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la necesidad de tener flexibilidad probatoria, sobre todo en ciertos tipos, de ciertos contextos de violencia, como en los casos de violencia doméstica y ciertas características o modalidades de violencia como la psicológica, por ejemplo, que tiene dificultades especialmente llamativas o, mejor dicho, difíciles de superar en el contexto de un juicio. Si en un juicio de derecho de daños se aplica o se exigen los estándares probatorios con la misma rigurosidad que en otro tipo de casos donde no se involucran situaciones de violencia de género, claramente hay algunos casos de violencia que nunca podrían, digamos, prosperar porque sería imposible que se alcance, digamos, el nivel o el estándar probatorio que se puede usar en casos donde no esté implicada una situación de violencia, por ejemplo, doméstica.
Y para esto, por ejemplo, en el caso penal Castro versus Perú, Valentina Rosendo Cantú contra México, BRP, BPC versus Nicaragua, Campo Algodonero, por citar algunos ejemplos, tenemos ahí algunos estándares precisos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado y que son muy útiles para llevar esos estándares o trasladarlos a casos de derecho de daños en nuestro sistema jurídico, aplicando o buscando de una manera razonable la flexibilidad probatoria en esos casos. Por otro lado, otro desafío importante para el derecho de daños es el de erradicar estereotipos de género en la evaluación de los rubros indemnizatorios. También evitar la discriminación de género en cuanto a la admisibilidad de los rubros indemnizatorios, y ahora vamos a ver algunos ejemplos concretos en este sentido, y obviamente también en cuanto a la cuantificación del daño, especialmente la incapacidad sobreviniente. Y otra cuestión relevante en ciertos casos de responsabilidad civil, situaciones de violencia de género, es la necesidad de aplicar los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la responsabilidad del Estado. Y cada vez hay más planteos de responsabilidad del Estado, responsabilidad civil del Estado, por falta de el deber de o incumplimiento o omisión de los deberes de prevención en casos de violencia de género. Y afortunadamente la jurisprudencia ya ha comenzado a aplicar estos estándares de la Corte Interamericana para determinar en qué casos el Estado es responsable civilmente en situaciones de violencia de género donde, digamos, un particular, por ejemplo, comete un femicidio o un intento de femicidio. Ahora vamos a ver también algunos ejemplos concretos de lo que estoy diciendo. Bueno, en relación a considerar los diferentes tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes y a su vez ser conscientes e intentar superar los problemas probatorios, traigo a colación un caso de la Cámara Civil y Comercial de Necochea, que es del año 2017, que me parece interesante, muy interesante en relación a esto de la necesidad de tener una visión amplia respecto de los distintos tipos y modalidades de violencia hacia las mujeres que pueden existir. En este caso era una mujer que reclamaba, era madre de un hijo con discapacidad, de una discapacidad muy severa, reclamaba por sí y en representación de su hijo menor una indemnización por daño moral al padre del niño porque este señor se había negado a reconocer el hijo y además se había mantenido ausente absolutamente una vez de que se había acreditado, o mejor dicho, existía una sentencia que determinaba la filiación. A partir de ahí, este hombre se mantuvo totalmente ausente y no solo eso, sino que intentó, según lo que se acreditó en la causa, por todos los modos obstaculizar los reclamos de la madre. Entonces, la madre inicia la demanda en representación, reclamando daño no patrimonial en representación del hijo y también por sí misma. Y justamente lo que dice la sentencia de primera instancia y después ratifica la sentencia de segunda instancia, ampliando además los fundamentos, es que sin perjuicio de obviamente que los daños del hijo por la falta de reconocimiento del padre eran indiscutibles y que ahí no había ninguna cuestión, digamos, compleja para resolver, pero lo que se detiene largamente en analizar la Cámara es respecto de el daño de la madre. Y lo que considera la Cámara y amplía en este punto los fundamentos de la sentencia de primera instancia es que la falta de reconocimiento del padre y a su vez la conducta del padre posterior a la existencia de una sentencia filiatoria que determinaba la filiación en su contra, una actitud que según estaba acreditado en la causa había sido absolutamente obstaculizante, tratando de impedir por todos los medios que tenga que efectivamente pagar la cuota alimentaria y a su vez
una desaprensión absoluta en relación a no querer ver el hijo, no tener ningún contacto con él, y a su vez también los términos en los cuales se refería a la mujer al contestar las cartas documento o en algunas audiencias donde claramente tenía un lenguaje, digamos, muy agresivo hacia la mujer, que era la madre de su hijo. Dice a la Cámara, toda esta situación claramente constituyó violencia de género hacia la mujer, independientemente de el daño, digamos, hacia el hijo, porque toda esta situación de no solo no hacerse cargo, sino también agredir y obstaculizar o intentar obstaculizar todo tipo de reclamo de la madre, que era una madre que se estaba haciendo cargo sola de un hijo con una discapacidad muy severa. Todo eso, dice la Cámara, constituye violencia de género hacia la mujer, que está acreditada y que le da derecho a reclamar por sí misma un daño moral por haber sido víctima de esa violencia de género que ya excede, digamos, el daño hacia el hijo y por la falta, digamos, de contacto y la falta de reconocimiento oportuna del hijo. Toda la descripción de la situación de violencia de género que claramente constituye, y si vamos a los tipos de violencia que menciona la ley 26485, serían en su mayoría situaciones de violencia psicológica y también en algún punto violencia simbólica. El reconocimiento y la descripción de la situación para encuadrar en esos tipos de violencia y reconocer a su vez que esa situación implica un daño moral a la madre por su condición de mujer, es realmente muy valioso para una sentencia, digamos, de nuestra jurisprudencia, y es un ejemplo que me parece interesante remarcar como un buen ejemplo de aplicar perspectiva de género, tener esa visión amplia, consciente de todos los tipos de violencia de los que puede ser víctima una mujer, y a su vez tener esa actitud adecuada de entender que esa situación genera una desigualdad estructural. La sentencia además dedica un párrafo extenso a explicar por qué no cualquier situación de un hogar monoparental o la crianza de un hijo por parte de una mujer sola no implica en sí misma una carga excesiva ni tampoco violencia de género, sino que aclara que esta situación en este contexto implicaba violencia de género por las circunstancias en las que se había dado el caso y se daba, digamos, todo el contexto que implicaba, digamos, que el hombre de esa forma y con esa actitud había ejercido durante todo ese tiempo violencia de género hacia la madre. Así que esas sentencias se las recomiendo especialmente que la dejen entre el material de la clase como un buen ejemplo de resolver un caso de derecho de daños con perspectiva de género en cuanto a identificar adecuadamente distintos tipos y modalidades de violencias y ser abiertos a admitir flexibilidad probatoria para encuadrar estos casos de manera adecuada, reconociendo que implica una desigualdad estructural particular que perjudica a las mujeres cuando se encuentra en un caso así donde el hombre se desentiende por completo de lo que sería la responsabilidad parental. Otro ejemplo que también es un ejemplo positivo en cuanto a una decisión donde se resolvió adecuadamente con perspectiva de género, es un caso que traigo a colación de la Cámara también Civil y Comercial de La Plata, que era también de este mismo órgano, el primer caso que cité. En este caso era un caso de accidentes de tránsito, también se los dejé entre el material para esta clase. Morales con Lago, es una sentencia del 2021 y la particularidad que se da en esta situación es una mujer reclama a un varón que era el demandado en el caso por un choque, un accidente de tránsito que se dio en una autopista.
Pero en el contexto del reclamo por los daños obviamente al auto, por una incapacidad permanente, además que le había quedado a la mujer, el hombre la había chocado de atrás. También la mujer reclama daño moral por el haber sido víctima del accidente, pero además reclama daño moral por que se dio una situación con motivo del choque que ella caracteriza como de violencia de género, que es que el señor que la chocó se baja del auto y, según relatos de testigos que estaban en el lugar del hecho, la agredió verbalmente, y no solo eso, sino que la había agarrado, y decía una de las testigos, si ven puntualmente lo que está en la presentación, que es un párrafo de la sentencia, dice una de las testigos que tras producirse la colisión, el demandado profirió insultos y tomó contacto físico con la señora Morales con la intención de agredirla. Puntualmente, sobre tales circunstancias, la señora Román, que era una de las testigos, refirió que el taxista se bajó de su rodado y comenzó a increpar e insultar a la actora. Incluso las amarrió mientras ella reclamaba que le permitiera sacar a su hijo, que estaba dentro del auto llorando. Reiteró la deponente, es decir, la testigo, que el demandado la manoteó varias veces queriéndole pegar, actitud que mantuvo mientras la accionante le pedía por favor por su hijo, escuchando que no dejaba de gritar Lago, que era el demandado: tenías que ser mujer, bueno, te cruzaste, y una serie de insultos. Todo este cuadro, dice la sentencia, confirió una situación que excede el mero accidente de tránsito, donde la condición de especial vulnerabilidad por el hecho de ser mujer de la señora Morales se constituyó en el presupuesto del obrar violento desplegado por el demandado, lo cual no puede ser soslayado al justipreciar en la presente partida. En este punto la sentencia está refiriéndose a la cuantificación del daño moral, y entonces lo que están diciendo los jueces, en definitiva, jueces y juezas, es, por un lado, un aspecto del daño moral tiene que ver con los daños, las lesiones que sufre la víctima como consecuencia del accidente, pero por otro lado hay otro aspecto del daño moral que tiene que ver con esta situación de violencia de género que vivió la mujer por su condición de mujer después de el choque. Este también es un ejemplo interesante de cómo se resuelve, o podemos decir un ejemplo de resolver un caso de daños, que además es un caso que no está motivado por un hecho de violencia de género en sí, sino por un accidente de tránsito, donde los jueces y juezas resuelven con perspectiva de género, con esa capacidad de entender que hay una situación de violencia de género derivada o con motivo del hecho principal que motivó la demanda, y reconocer esto y a su vez tenerlo en cuenta al momento de cuantificar el daño moral, que era uno de los rubros que se reclamaba. En cuanto a erradicar estereotipos de género en relación a la admisión de los rubros indemnizatorios, podemos ver muchos ejemplos, pero hay un caso particularmente discutido en el derecho comparado, sobre todo en los países que tienen desde hace muchos años, países de common law que tienen desde hace muchos años en los estados que, tienen legalizado el aborto. Hay una discusión recurrente respecto a la admisión o no por parte de la jurisprudencia del el rubro daño moral por el nacimiento de un hijo no deseado o de un hijo que no debería haber nacido si se hubiera practicado el aborto que correspondía practicar en el caso concreto. Esto se da en situaciones en las cuales una mujer que tiene derecho a practicarse un aborto y por algún motivo o bien tiene una recomendación médica para hacerlo, o se trata de un estado en el cual el aborto es legal y quiere abortar por decisión propia, y por algún motivo ajeno a la voluntad de la mujer se impide la realización del aborto. En muchos casos se trata de impedimentos vinculados a agrupaciones que están en contra del aborto, militantes que de alguna manera
logran su objetivo de impedir que se concrete, digamos, en la práctica. Y el paso del tiempo conspira con la posibilidad de poder hacerlo. Obviamente, generalmente esto se da en situación de mujeres víctimas que son de condición social baja, son principalmente los casos donde se plantea esto. Y la discusión que se da es que, por ejemplo, en Estados Unidos o también en Canadá y en Reino Unido, donde se han planteado, hay muchísima jurisprudencia en relación a este tema, lo que se da usualmente es que cuando se hace un reclamo de daños y perjuicios porque en definitiva nace un hijo que no debió haber nacido o no quería sus padres o su madre que naciera porque tenía la decisión de practicar un aborto y alguien se lo impidió, en algunos casos el propio Estado, en algún caso algún particular. Bueno, la cuestión es ese reclamo de daños y perjuicios generalmente siempre viene dentro de los rubros que se solicitan, reclamos de daños patrimoniales por lo que implican los gastos, digamos, de mantenimiento de un hijo que no se esperaba, digamos, tener. Y por otro lado, un reclamo de daño no patrimonial generalmente se plantea que el hijo, digamos, que no estaba, no querido, por decirlo de alguna manera, implica una afectación al proyecto de vida de la mujer o en algunos casos de la pareja, y por lo tanto eso implica un daño moral. La jurisprudencia en todos estos países donde es algo que hace muchos años que se plantea y se resuelve, en general no hay ninguna discusión respecto a admitir el daño patrimonial por los gastos de mantenimiento del hijo, pero la jurisprudencia, digamos, está dividida respecto de la admisión del daño moral. De hecho, hay muchos estudios empíricos que plantean esta cuestión y identifican en qué, digamos, jurisdicciones se rechaza sistemáticamente el daño moral, en este caso, que aclaro que en algunos países es la posición mayoritaria, y justamente lo que plantean movimientos feministas que han analizado esta cuestión es que hay aquí un estereotipo de género que, digamos, de fondo, que lo que está asumiendo es que siempre el nacimiento de un hijo genera felicidad a la madre, que siempre el nacimiento del hijo, aunque sea un hijo no deseado, mejora, digamos, la situación de la madre, porque en el fondo siempre un hijo trae alegrías o trae algo beneficioso para una madre, porque en definitiva se dice hay un estereotipo de género vinculado a que la maternidad, digamos, es algo natural, algo que complementa, algo deseado o que nunca puede perjudicar de algún modo a una mujer, sino todo lo contrario. Este es un tema, como digo, muy interesante en la jurisprudencia de países que tienen mucha jurisprudencia sobre este punto, muy discutido y para quienes les interese profundizar sobre cuáles son los estereotipos asociados o cuáles son los planteos que se vinculan asociados a estereotipos de género en la falta de admisión de este rubro. Obviamente no mandé bibliografía sobre este punto, pero puedo ampliar todo lo que les interese porque es algo que es interesante trabajar, sobre todo en nuestro país, que hace poco tiempo que se ha legalizado el aborto. Esto usualmente se vincula al caso de lo que se denominan la forma de referirse a este tipo de casos en el common law son los wrongful birth o nacimientos erróneos, que sería la traducción para el caso nuestro sería nacimientos no deseados. Esa es la forma de identificar este tipo de casos. En relación a los casos de wrongful birth en nuestro país, no tenemos jurisprudencia, salvo un caso que fue, bueno, ahora puede ser que aparezca algún caso más desde que el aborto es legal, pero tenemos un caso que fue el leading case en este tema,
que llegó a la justicia y por un reclamo de daños y perjuicios contra el Estado por haber impedido la realización de un aborto terapéutico. Este caso se dio en el momento en el cual solamente estaba permitido, digamos, el aborto terapéutico en los casos donde se acreditara, digamos, que una mujer estaba en riesgo la vida de la mujer o que había sido víctima de una violación. La sentencia de la Cámara que confirmó la decisión de primera instancia es del año 2018. Esto se dio en la jurisdicción de la provincia de Entre Ríos y resolvió la Cámara Civil y Comercial de Paraná, la Sala 2. Como decía, el caso fue anterior a la legalización del aborto. Era un caso en el cual justamente una mujer que tenía 36 años, una mujer muy pobre que se atendía en el servicio de salud pública, en el hospital público, tenía una enfermedad congénita, una patología cardíaca congénita grave, y esto le generaba una deficiencia de oxígeno crónica. Esta situación se había agravado considerablemente, la salud de la mujer se había agravado después de tener su primer hijo, que además su hijo tenía un retraso madurativo y la causa de ese retraso madurativo se estaba vinculada a justamente la patología de la madre. Entonces, la cuestión fue que en el año 2011, cuando estaba en el contexto de un tratamiento médico por su enfermedad, se descubre que estaba embarazada nuevamente de un segundo, estaba transitando un segundo embarazo muy reciente, todavía no había llegado al segundo mes. Se le hicieron estudios a la mujer y a la madre y bueno, se identificó que el feto padecía la misma enfermedad congénita que la madre y a su vez, obviamente, en este contexto se realizó un ateneo interdisciplinario médico en el hospital porque buscaban analizar la situación, digamos, de salud de la mujer, previendo que el embarazo iba a poner en riesgo seriamente su vida. Después de analizar esto entre el ateneo médico y concluir que era muy riesgoso para la vida de la mujer continuar con el embarazo, se le informa esto a la mujer y la mujer firma un consentimiento en relación a que quiere practicarse un aborto. Esto era un caso de los permitidos en ese momento por la ley, porque estaba claramente en riesgo su vida, y se pacta la fecha en la cual se iba a proceder a la práctica en el hospital en el que se estaba atendiendo, que era un hospital público. Bueno, el día que estaba previsto que iba a practicarse el aborto, llegó al hospital un médico que no trabajaba en ese hospital, que era un militante en contra del aborto, que lideraba una organización de militancia en contra del aborto. Hizo un escándalo en el hospital, amenazó con denunciar penalmente a los médicos, especialmente amenazó con denunciar a la directora del hospital. Bueno, y la directora decide que no se avance con la práctica, que se interrumpa y no se lleva a cabo el aborto y se la deriva a la mujer al Hospital Posada de Buenos Aires. 4 meses después, la mujer queda internada en el Hospital Posadas de Buenos Aires. Pensemos en una mujer de una condición muy humilde, que la trasladan desde Paraná a Buenos Aires sola y está 4 meses internada en el Hospital Posadas hasta que después de 4 meses tienen que hacerle una cesárea de urgencia porque su estado de salud era muy delicado y nace la hija que además tenía obviamente la patología que se esperaba que iba a tener, y una semana más tarde la mujer tiene una ACV y como consecuencia de eso sufre lesiones irreversibles y queda en estado muy, muy grave, casi en estado vegetativo.
Como consecuencia de este hecho, tanto ella como su marido, su marido en representación de ella, hacen un reclamo de responsabilidad civil contra el Estado por los daños causados por esta interrupción, digamos, este impedimento de llevar adelante la práctica del aborto que correspondía para que ella no sufriera las lesiones que sufrió en definitiva. Y obviamente que el daño patrimonial por el nacimiento de la hija y por los gastos que esto implica para ambos se reconoció, y también se pidió daño no patrimonial, es decir, daño moral, y en este caso, tanto en primera instancia como en segunda instancia, en nuestro país, este caso que llamamos el leading case, se admitió el daño no patrimonial, con lo cual podemos decir que es una sentencia con perspectiva de género, que, digamos, reconoce expresamente, en un pasaje de la sentencia dice, es frecuente que las personas alegren su vida cuando tienen una hija, pero las circunstancias, dice el juez, de que en ningún pasaje de la demanda la actora así lo haya manifestado, me impide presumirlo en este caso, y considera admisible el daño no patrimonial, es decir, el daño moral, en las circunstancias en las cuales, digamos, se produjo el nacimiento de la hija y la mujer con un estado de salud muy grave debe además convivir con esta nueva realidad después del nacimiento de su hija. Entonces, podemos decir que en este caso, que es el primer caso de responsabilidad civil contra el Estado de nuestro país, con sentencia, porque hubo casos como el caso de María Acevedo en Santa Fe, donde los padres de María Acevedo reclaman por sí y en representación de los hijos de María Acevedo una demanda de responsabilidad civil contra el Estado, pero ese caso no concluyó en sentencia porque concluyó en un acuerdo transaccional donde el Estado provincial reconoció, digamos, su responsabilidad, indemnizó, digamos, sin que se concluyera, no se llegara el proceso a una sentencia. Este es el primer caso donde se llega al proceso, o se concluye el proceso con una sentencia, y a diferencia de lo que pasa en otros lugares del mundo, en este caso en Argentina se admitió el rubro daño patrimonial para la madre, aun cuando había nacido su hija con vida. Vamos ahora a un tema que me parece muy interesante en relación a evitar la discriminación en la cuantificación por daño patrimonial en el caso del rubro incapacidad sobreviniente. Para ubicarnos, me refiero al rubro incapacidad sobreviniente que está previsto en el Código Civil y Comercial en el artículo 1746, que hoy establece específicamente cuáles son los parámetros objetivos que hay que considerar para cuantificar ese rubro. Y que la forma, digamos, razonable de hacerlo es a través de la utilización de una fórmula matemática que habitualmente se llaman fórmula valor-vida. También en algunas jurisdicciones tienen nombres de alguna sentencia en la cual se aplicó, con alguna variante, como puede ser el caso Boto o el caso Méndez, o también algunos le llaman la fórmula Ciarri cuando se refieren a aplicar ingresos variables en todo el periodo, que es una posibilidad que da una planilla de cuantificación para la cuantificación del daño en este rubro que hizo el profesor Aciarri. ¿Por qué digo que en este caso es muy relevante la cuestión de evitar la discriminación? Porque justamente estamos hablando de un rubro donde usualmente hay estadísticas que demuestran, no solo en nuestro país, sino en todos los países de la región y en el mundo, de organismos internacionales que demuestran que en general todavía las tareas domésticas no remuneradas y las tareas de cuidados de hijos menores o de personas con discapacidad recaen principalmente en las mujeres, aun cuando las mujeres realicen, digamos, tengan un empleo formal en el mercado laboral. Entonces, esta situación, si no es reflejada de manera adecuada al momento de cuantificar el daño por incapacidad permanente,
ahí tenemos una discriminación sistemática en relación a las víctimas de daños que son mujeres. Voy a mostrar con un ejemplo a qué me refiero. Primero, una aclaración. En nuestro sistema jurídico ya hace muchos años se reconoció que, por ejemplo, en el caso de una mujer ama de casa que no hace tareas fuera en el mercado laboral, digamos que no tiene una remuneración por tareas productivas fuera de su casa, debe reconocerse la incapacidad sobreviviente del mismo modo que cualquier persona que realice tareas remuneradas. Esto fue reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso La Cuadra en el año 1997, pero aquí en estos casos, usualmente el derecho de daños, esto se planteaba cuando la mujer era exclusivamente ama de casa. Entonces se decía, si lo que se indemniza cuando indemnizamos la incapacidad sobreviniente es, digamos, una disminución de la capacidad productiva para las personas que realizan actividades productivas en el mercado laboral, el mismo criterio debe utilizarse cuando se trata de una mujer ama de casa, porque esa mujer realiza, si bien no tiene una actividad productiva fuera de su casa, realiza tareas que son económicamente valorables. A las tareas domésticas y a las tareas de cuidado se denominan tareas económicamente valorables. ¿Por qué? Porque son tareas que tienen un valor de mercado o un valor equivalente de mercado. Esto habitualmente se hace a través de lo que se denomina precios sombras en economía, que es buscamos, digamos, un equivalente de mercado para tratar de cuantificar algo que es económicamente valorable, pero que la persona, digamos, no recibía una compensación monetaria por eso. Por ejemplo, en el caso de las tareas domésticas no remuneradas de la ama de casa y las tareas de cuidado de hijos menores, el equivalente de mercado es el salario que deberíamos pagar a una persona por realizar esas tareas si la mujer, digamos, la víctima del daño, no las hubiera realizado o no las puede realizar. Entonces, ese precio sombra, que es el valor de mercado de esas tareas, nos sirve para cuantificar el daño, la incapacidad sobreviniente de la mujer ama de casa. Insisto, toda esta discusión usualmente o es muy clara o se da usualmente cuando estamos hablando de mujeres que son ama de casa y que no tienen un empleo formal. Pero el punto es que si hoy admitimos que las estadísticas oficiales nos muestran que aún en el caso de las mujeres que trabajan fuera de su casa y que perciben, digamos, un salario o un ingreso por un trabajo en el mercado laboral, generalmente además se ocupan de manera proporcionalmente diferenciada en relación a los hombres de las tareas domésticas no remuneradas o de las tareas de cuidado, es decir, asumen una mayor cantidad de tiempo en esas tareas que los varones, entonces al momento de cuantificar la incapacidad sobreviniente de una mujer, deberíamos considerar esa desigualdad. ¿Y cómo hacerlo? Si usamos fórmulas matemáticas es algo bastante sencillo. ¿Por qué? Porque cuando usamos fórmulas matemáticas para cuantificar este rubro, la incapacidad sobreviniente, que perdón que voy a refrescar algo que seguramente saben, pero estamos hablando, cuando hablamos de incapacidad sobreviniente, de un rubro dentro del daño patrimonial y a su vez estamos hablando de la afectación o la disminución de la capacidad productiva de una persona. Que esa capacidad productiva se traduce tanto en la aptitud para realizar actividades productivas en el mercado laboral como en la aptitud para realizar actividades económicamente valorables en el marco de, por ejemplo, las tareas domésticas o de cuidado. Cuando digo que las estadísticas oficiales reconocen esta desigualdad, me refiero, por ejemplo, al informe de CEPAL de 2023, donde se demuestra para todos los países de la región, este es el último informe publicado sobre este tema, se demuestra que si vemos el gráfico en color verde oscuro, están indicados los casos de mujeres que tienen ingresos en el mercado laboral, es decir, que realizan actividades productivas en el mercado laboral,
y con verde claro está la columna que se refiere a mujeres que no tienen un trabajo en el mercado laboral, es decir, que son exclusivamente ama de casas. Y con las columnas de los grises se refieren a los varones. El gris oscuro es el caso de los datos de varones que tienen un empleo formal, digamos, en el mercado laboral, y en el otro caso, formal o informal, pero quiero decir que realizan actividades productivas fuera de su casa, y el otro caso es el de los varones que están, digamos, sin empleo, sin trabajo. Si observamos todos los gráficos, el primer caso es para Argentina, pero verán que más o menos se repite el patrón en todos los países de la región. No hay gran diferencia entre el tiempo dedicado al trabajo doméstico no remunerado y a las tareas de cuidado de mujeres que trabajan fuera de sus casas o que no trabajan. Y sí hay una gran diferencia en relación a la columna del color gris, que son el caso de los varones. Lo mismo nos muestra, por ejemplo, los datos de la última encuesta realizada en Argentina sobre utilización del tiempo, donde la diferencia proporcional del tiempo dedicado entre varones y mujeres a tareas domésticas y a tareas de cuidado no remuneradas es casi 3 horas de diferencia, es 2 horas y 7 más o menos, la diferencia en cuanto a la distribución del tiempo dedicado a trabajos domésticos no remunerados y cuidado de hijos o personas con discapacidad o adultos mayores. Y esto no cambia en el caso de mujeres que trabajan fuera de su casa. Entonces, volviendo al tema de cómo indemnizar la incapacidad permanente. Si queremos evitar acá hay una desigualdad estructural. Decíamos al principio de la clase que aplicar perspectiva de género al momento de juzgar un caso de responsabilidad civil implica reconocer estereotipos de género y reconocer las desigualdades estructurales que generan y tratar de evitar que se perpetúen o mitigar, digamos, esas desigualdades. Entonces, acá hay una desigualdad estructural porque claramente las cifras oficiales, las estadísticas oficiales, y esto es un hecho público notorio, demuestran esa desigualdad. ¿En qué se traduce esa desigualdad? Bueno, que hay mujeres que eligen trabajar part-time para hacerse cargo principalmente de las tareas de cuidado, sobre todo cuando tienen hijos pequeños, y las tareas domésticas, y por lo tanto su ingreso por una actividad productiva va a ser menor que la que podría tener si trabajaras full-time. Y hay mujeres que trabajan full-time, pero aún así se asumen la responsabilidad principal del trabajo doméstico y del cuidado de los hijos menores o de personas con discapacidad que puede haber en el seno familiar o de adultos mayores. Aun cuando a veces no haga directamente esas tareas la mujer, desde el punto de vista de si se hace responsable, aun cuando las delegue contratando a otra persona, esa responsabilidad implica una carga diferencial en relación a las cargas que pueden tener los varones en la organización familiar. Entonces, como decía, si utilizamos una fórmula para cuantificar esto, es mucho más sencillo tratar de incluir esta cuestión, las actividades económicamente valorables que realizan mujeres, aún en el caso de mujeres que reciben un ingreso por actividad productiva que realizan fuera de su casa, dentro de lo que es la variable ingreso de la fórmula. Sin embargo, existe jurisprudencia en nuestro país que rechaza el uso de fórmulas matemáticas para cuantificar la incapacidad permanente sobreviniente, justamente con el argumento de que utilizar una fórmula matemática no va a permitir, digamos, captar estas desigualdades de género y juzgar con perspectiva de género. Por ejemplo, hay un caso de la Cámara Nacional Civil de junio del 2024, es decir, poco más de un año, donde expresamente era un caso de una mujer que tenía un trabajo como empleada doméstica, digamos, un trabajo remunerado fuera de su casa, que además tenía 2 hijos menores de edad, y bueno, estaba en pareja con el padre de sus hijos y fue víctima de un accidente de tránsito.
En este caso, la Cámara Nacional Civil rechaza justamente el uso de fórmulas porque dice que a la hora de cuantificar la indemnización de las mujeres deben tenerse en cuenta las circunstancias personales de la víctima, la edad, la situación socioeconómica, la actividad profesional, la capacitación y la posibilidad de reinsertarse laboralmente en consonancia con la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos, y si se tomara como base el porcentaje de incapacidad de pericias, el salario y la edad, no sería posible esa mirada de género y eso conduciría a soluciones notablemente injustas. Considero que esto está equivocado justamente porque cuando usamos una fórmula matemática, tenemos distintas variables y lo que tiene que hacer el juez o las juezas es evaluar esas variables con perspectiva de género. Y en particular, para reconocer adecuadamente las actividades económicamente valorables, tenemos que mirar la variable ingreso. Es decir, considerar en el caso de, supongamos el ejemplo de la sentencia que hablaba recién, una mujer que hacía un trabajo part-time, trabajaba unas horas fuera de su casa como empleada doméstica. Tenía un salario por ese trabajo. Si en la variable ingreso, cuando vamos a utilizar la fórmula, solamente cargamos el valor de ese salario, como por las horas que trabajaba como empleada doméstica fuera de su casa, claramente la vamos a estar subcompensando. Lo que deberíamos hacer para visibilizar y para compensar esa desigualdad estructural, esa desigualdad en cuanto al tiempo que dedica la mujer al cuidado de sus hijos y a las tareas domésticas no remuneradas, es en esa variable ingreso de la fórmula computar no solo lo que percibe la mujer como ingreso por su actividad productiva, es decir, lo que percibe como salario por trabajar como empleada doméstica fuera de su casa, sino también un valor por las actividades económicamente valorables que realizaba esa mujer en su casa. ¿Y cómo cuantificamos ese valor? Del mismo modo que cuantificamos cuando se trata de una mujer exclusivamente ama de casa que sufre una incapacidad permanente sobreviniente. Teniendo en cuenta el precio sombra, es decir, mirando cuánto es lo que recibe como salario, por ejemplo, la escala salarial de una empleada que realiza tareas de cuidado y también tareas domésticas en la casa. Yo creo que cuando valoramos las actividades económicamente valorables que realiza la mujer, deberíamos tener en cuenta la categoría más alta dentro de los salarios de empleada doméstica. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando de un trabajo que se realiza, digamos, en la casa de manera permanente y además también generalmente en horarios que son horarios muchas veces nocturnos o que son días no laborables que si estuvieran en el mercado laboral se deberían pagar doble. Entonces, mínimamente me parece que debería considerarse hacerse una estimación de cuántas horas la mujer podía destinar a esas tareas de trabajo doméstico no remunerado y tarea de cuidado no remunerada y cuantificarlas de acuerdo al valor, digamos, de la escala salarial, desde mi punto de vista, la mayor escala salarial, la más alta dentro de la escala salarial del servicio doméstico. Y entonces, al momento de cargar la variable ingreso en la fórmula, sumar los dos ingresos, tanto el ingreso de la actividad productiva, en el ejemplo que estaba mencionando era un salario de empleada doméstica, más lo que serían el equivalente o el valor de las actividades económicamente valorables que realiza la mujer como trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado en su casa. Sumar esos dos ingresos y cargar en la fórmula como ingreso el monto total. Eso implica cuantificar, reflejar, digamos, las tareas de cuidado y las tareas domésticas no remuneradas que hace la mujer del mismo modo que si se tratara de una ama de casa que solo se dedica a eso, que es lo que venimos haciendo en el derecho de daños hace muchos años, cuando todavía no se hablaba de perspectiva de género, ni mucho menos. También en relación a cómo evitar la discriminación y cómo las fórmulas ayudan a corregir este problema, en algunos casos, por ejemplo en Córdoba, que es una jurisdicción donde se usan fórmulas desde hace muchos años, comenzó a plantearse, algunos jueces de primera instancia hicieron lugar a
en el caso de una mujer ama de casa, cuando se planteaba la incapacidad sobreviniente, algunos jueces decían, bueno, el ama de casa con el paso de los años va disminuyendo sus tareas porque los hijos se hacen grandes, entonces se van de la casa, entonces la carga de tareas es menor y por lo tanto en vez de poner de límite al momento de utilizar una fórmula para cuantificar, que usualmente se utiliza como límite en algunas jurisdicciones la edad jubilatoria y en otras la expectativa de vida de la persona. En Córdoba generalmente en estas jurisdicciones se usaba la edad jubilatoria, entonces algunos jueces de primera instancia comenzaron a hacer lugar a los planteos que decían no, en el caso del ama de casa no hay que tener en cuenta la edad jubilatoria sino una edad anterior, porque las mujeres se liberan de tareas a medida que los hijos crecen y por lo tanto no es razonable poner como límite de la actividad productiva, o mejor dicho, de la capacidad productiva de la persona la edad jubilatoria. Las segunda instancias han revocado estos fallos, estas decisiones. El primer caso donde se revocó esta decisión fue del 2019, donde justamente lo que dicen los jueces de la Cámara es adoptar la edad de 60 años, que es menor a la edad límite máxima jubilatoria de 65, justificando tal decisión en que el trabajo del ama de casa, según el curso ordinario del tiempo en el seno del hogar, en nuestra cultura decrece del mismo modo en el que se agotan las capacidades dispuestas para el trabajo rentado, agregando que los beneficiarios de las tareas del hogar van migrando según las vocaciones que los convoquen o de cualquier manera, se constituyen en menos requirentes por la madurez que adquieren con la adultez. Esto, dicen, esta argumentación, se traduce en definitiva en un trato discriminatorio respecto de la mujer que desempeña tareas del hogar, limitando la indemnización a acordar por su incapacidad a los 60 años con fundamento en la reducción de tareas del hogar con el paso del tiempo. Esto, dice la Cámara, en el primer caso donde se revocó una sentencia que limitaba la edad, el tope de la edad en la fórmula antes que en otros casos. Esto es una afirmación que carece de todo sustento probatorio y de realidad, no resulta factible incurrir en generalizaciones como la propuesta y no se evidencia razón alguna para efectuar un recorte etario en la indemnización a acordar con fundamento en que la actora se haya dedicado principalmente a tareas del hogar. Por otra parte, importa una solución inequitativa y discriminatoria que no puede ser mantenida y que ha sido tomada con una visión reductora del rol de la mujer en el hogar totalmente incompatible con los tiempos actuales. Esto también es un ejemplo de una sentencia con perspectiva de género, una sentencia que identifica acá una desigualdad que implica un trato discriminatorio de la mujer que es ama de casa en relación a una mujer que trabaja fuera de su casa. Y además hay otro trasfondo, que esto es más interesante para quienes se dedican exclusivamente al derecho de daños, que también en el fondo hay un desconocimiento o una interpretación errónea de qué significa o qué indemnizamos cuando indemnizamos la incapacidad permanente sobreviniente. Se trata de una afectación a la capacidad productiva y a la capacidad de realizar actividades económicamente valorables que limita la libertad de la persona, más allá de que eso redunde o no en limitaciones concretas en las tareas que venía realizando la mujer. Para quienes son especialistas en derecho de daños o les interesa especialmente este tema, me remito simplemente, por ejemplo, al caso Ontiveros de la Corte de la Nación, donde ahí la Corte se explaya muy enfáticamente en relación a esto que estoy diciendo. No era un caso de donde se discutiera una cuestión vinculada a perspectiva de género, pero sí a cómo o qué debemos indemnizar cuando indemnizamos la incapacidad permanente sobreviniente. Para terminar, quiero hacer solo una referencia a los casos de responsabilidad civil del Estado por violencia de género. Hay muchos casos en nuestra jurisprudencia donde el Estado es responsable por ser dueño o guardián de la cosa que causó el femicidio. Básicamente estos casos son femicidios con el arma reglamentaria, donde obviamente un policía o un gendarme que mata a su pareja o a cualquier mujer con el arma reglamentaria, y hay un claro caso de responsabilidad del Estado por ser el dueño del arma.
responsabilidad objetiva, eso no tiene complejidad y no tiene discusión. Los temas que sí han tenido una gran discusión, pero que ahora afortunadamente se han admitido, y lamentablemente cada vez hay más, digo lamentablemente porque esto es un reflejo de que la violencia de género es un flagelo muy grave en nuestra sociedad y lejos está de disminuirse, que es el caso de responsabilidad del Estado por omisión del deber de prevención. El punto es, la discusión es cuando la omisión del deber de prevención por parte del Estado o de los funcionarios públicos implica falta de servicio que genera responsabilidad civil. Y para esto, el estándar que hay que seguir es el estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del caso Campo Algodonero. Y bueno, hay mucha jurisprudencia posterior, pero creo que el primer caso, digamos, paradigmático en este sentido es González y otras contra México, conocido usualmente como Campo Algodonero, del año 2009. ¿Qué dice acá la Corte Interamericana para determinar en qué casos el Estado responde por omisión del deber de prevención? Dice que debe constatarse que exista una situación de riesgo real o inmediato que amenace derechos y que surja de la acción o las prácticas de particulares. Esto es, se requiere que el riesgo no sea meramente hipotético o eventual y además que no sea remoto, sino que tenga una posibilidad cierta de materializarse de inmediato. Segundo, se requiere que esa situación de riesgo amenace a una mujer, es decir, que exista un riesgo particularizado, dice la Corte. Tercero, que el Estado conozca el riesgo o hubiera debido razonablemente conocerlo o preverlo. Finalmente, que el Estado pueda razonablemente prevenir o evitar la materialización del riesgo. Claramente, en los casos donde una mujer hizo una denuncia por los canales que el Estado habilita para que se haga una denuncia, por ejemplo, una denuncia penal, y posteriormente la mujer es víctima de violencia de género, estamos en una situación donde el Estado conoce el riesgo y puede razonablemente prevenirlo, ¿no? Y máxime, si por ejemplo ya hubo una medida de restricción o hubo medidas concretas que llevó a cabo el Estado, lamentablemente hay muchos casos donde estas medidas existieron y después fallaron los mecanismos para que se implementen o el control, digamos, sea adecuado, razonable. Y también en este caso, la Corte Interamericana dice algo que se repite en la jurisprudencia posterior recurrentemente, es que debe tenerse en cuenta la condición de doble vulnerabilidad de la víctima cuando, por ejemplo, además de mujer, es una menor de edad, o también puede ocurrir esta situación de doble vulnerabilidad cuando además de mujer es por ejemplo, una mujer indígena, donde ahí tenemos una vulnerabilidad por la situación de mujer y también por una cuestión racial o cultural que la pone en una situación especialmente vulnerable. En Argentina podríamos decir que uno de los primeros casos trascendentes en cuanto a admitir la responsabilidad civil del Estado por omisión del deber de prevención, no estoy segura que sea el primero, pero al menos si no fue el primero, es realmente muy relevante este caso por la forma, por los argumentos y por el contexto en el cual se dio el caso y por los argumentos, como decía, y la manera en que se aplica la jurisprudencia de la Corte Interamericana a los hechos que se tratan. Es el caso conocido usualmente como el caso del portero de Recoleta, un caso de la Cámara Contencioso Administrativa Federal de Buenos Aires, la Sala 2, del año 2017. Este caso se llama así porque justamente el agresor era un portero de un edificio ubicado en el barrio de La Recoleta. La mujer, que era víctima de violencia de género recurrentemente, había hecho muchas denuncias contra la pareja y un día, en un contexto de una situación de agresión extrema, la mujer logra escaparse para salvar su vida con sus 2 hijas menores de edad y va a hacer la denuncia a la OVD, a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. Como escapó, digamos, en una situación de extrema violencia, no llevó nada, no pudo llevar ni los documentos ni de ella, ni de sus hijas, ni
ni ropa, nada, ninguna de sus pertenencias. Entonces, la Oficina de Violencia Doméstica califica el caso como de gravedad máxima, de riesgo máximo para la víctima. Se toman medidas de restricción de acercamiento y todas las medidas que usualmente se toman en el derecho penal en estos casos. Y después, unos días después del hecho, la mujer pide si puede ir a retirar algunas pertenencias de ella y de sus hijas con custodia, y se decide que vaya con custodia policial a su hogar a retirar sus pertenencias y las de sus hijas. Va a la casa donde había sido digamos, su hogar. Estaba en ese caso el agresor y ella fue acompañada por 3 policías. Resulta que uno de los policías se quedó en el móvil policial abajo, no subió. Otro también se quedó, no entró a la casa, y el que entró a la casa finalmente se puso a hacer el acta mientras ella buscaba sus pertenencias. Bueno, cuestión que el marido la apuñaló y también agredió al policía, y bueno, murió esta mujer, y esto motivó el caso que finalmente la Cámara Nacional Federal Contencioso Administrativo resuelve determinando que hubo un caso de responsabilidad civil del Estado por omisión del deber de prevención. Los demandados, la sentencia fue contra el comisario, contra los policías intervinientes y contra el Estado. Los demandados usaban como argumento que no había ningún protocolo que indicara cómo tenía que actuar la policía en esos casos. Y bueno, claramente, y otro argumento era que si bien era una situación que había sido calificada como de riesgo máximo, el contexto en el cual se dio la visita a la casa había sido de cordialidad, el hombre estaba tranquilo y no había argumentos para suponer que reaccionara de esa forma. Bueno, lo que dice la sentencia es: los oficiales de la policía no son quienes tienen que calificar la situación cuando ya el organismo especializado determinó que era riesgo máximo. Y la falta de un protocolo, lejos de liberar o eximir o atenuar la responsabilidad de los demandados, demuestra la omisión del deber de prevención. O sea, no tener un protocolo, no saber cómo debe comportarse la policía en esos casos, es una muestra clara de omisión del deber de prevención, en este caso por parte del Estado, que debe proteger a la víctima exclusivamente en el contexto en el cual se dio el hecho, que era un contexto en el cual justamente fue acompañada de la policía para que la proteja. Ese caso es muy interesante, se los dejé dentro del material. También dejé algunos otros casos similares donde se responsabilizó al Estado. Solo comento que también hay hoy por hoy varios casos en la jurisprudencia de responsabilidad del Estado por omisión del deber de prevención de femicidios que ocurren dentro de la cárcel cuando la mujer va a visitar, digamos, a su pareja o expareja detenida. Esto claramente es muy grave. Hay una cantidad de jurisprudencia en este sentido que llama la atención, porque uno dice, bueno, estamos hablando de un ámbito donde claramente es responsabilidad del Estado ejercer el control, y no solo no lo ejerce, sino que ocurren femicidios en ese contexto. No deja de llamar la atención desde ese punto de vista lo grave que es hoy la omisión del deber de prevención por parte del Estado. Afortunadamente, la jurisprudencia se ha hecho eco de estos criterios que elaboró la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este sentido, y hoy tenemos en general sentencias adecuadas desde este punto de vista, que valoran adecuadamente cómo considerar o calificar, en qué casos calificar que hubo falta de servicio y por lo tanto responsabilidad civil del Estado cuando la víctima, había hecho un reclamo. La mayoría de los casos son casos de denuncias y no hay respuesta adecuada, o claramente hay una deficiencia en cómo se llevan adelante o se implementan los mecanismos que deberían proteger a quienes son víctimas. Con esto creo que hay un pantallazo bastante amplio de situaciones diversas que pueden darse en el derecho de daños, donde es necesario resolver y cómo debemos resolver con perspectiva de género. Sin perjuicio de eso, por supuesto,
si a alguien le interesa profundizar alguno de estos temas o ver alguna otra cuestión. Por ejemplo, no me referí a los casos de violencia de género digital, que hoy es un tema muy relevante y que tenemos en el derecho de daños también un espectro amplio de situaciones que se pueden plantear, sobre todo a través de medidas preventivas. Si a alguien le interesa alguno de estos temas, que obviamente por razones de tiempo no hay que elegir qué temas tratar, estoy a disposición a través de las coordinadoras del curso o de la directora. Me pueden hacer llegar la inquietud y con todo gusto estoy abierta a recibir esas inquietudes o esas preguntas o esas solicitudes y con todo gusto obviamente las responderé. Muchas gracias.